Obviamente, la idea es que el caso lo puedan revisar, lo puedan leer completo, que es el caso que está acá, ¿verdad? En donde este ejercicio, ¿verdad? Es cortito el caso, bien, solamente es un párrafo, es una hojita, en donde hay que ir identificando ciertos atributos de la mascota. Habíamos mencionado también, ¿verdad?, que la mascota, o en el día, la última clase, vimos los atributos privados. La idea es que ahora todos los atributos sean privados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ir definiendo según lo que ustedes lean ahí, me van dictando nomás cuáles son los atributos necesarios. Les digo, está bien, está mal, ¿bien? La idea es poder ir corrigiendo, ¿bien? Entonces la idea aquí obviamente de la mascota, inicialmente para este ejercicio, según el caso, es identificar qué atributos tiene la mascota, ¿verdad? ¿Qué datos tiene la mascota, ¿verdad? ¿Qué datos tiene la mascota según el caso? Me van diciendo. El nombre no puede superar 8 caracteres. Ya, el nombre dice que no puede superar los 8 caracteres, o sea, deberíamos tener en esa clase un atributo privado, ¿cierto? Que sería string, de acuerdo a lo que ya más o menos conocemos, ¿Y el nombre? y sería nombre. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué otro atributo necesitaría la mascota? Ya, hambre. Le vamos a poner, ese podría ser true o false, ¿verdad? Entonces vamos a definir un private boolean y le vamos a poner así, tiene hambre. Que si tiene hambre es true, tiene hambre, ¿cierto? Si no, no tiene hambre, ¿vale? Bien, ahí hay un atributo que está correcto. Otro atributo que podríamos nosotros definir, peso, bien. Sería decimal, ¿verdad? Doble. Peso. ¿Qué más? La vida, como si está viva o está muerta, entonces también sería un booleano, ¿verdad? Entonces sería private boolean está viva, que se va a tomar true, viva, false, muerta, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Revisemos acá entonces, dice la mascota puede comer, comer no es un atributo, es una acción, ¿verdad? Entonces ya habla de los alimentos, dice también que hablaron de un peso, ¿verdad? Y aquí habla de esto, miren, finalmente cada 6 acciones que la mascota realice, es decir, si por ejemplo come es una acción, trota es una acción, estudia es una acción. Entonces, cada 6 acciones cumple un año, muriendo a la edad de 5. O sea, vamos a necesitar una variable que vaya contando qué cosa, las acciones. ¿Bien? Por lo tanto aquí sería int acciones. ¿Bien? Aquí habla de la edad, pero la edad se podría calcular con las acciones. ¿Bien? Podría ser que lo ocupemos o no lo ocupemos. Entonces acá le vamos a poner igual por si acaso. ¿Sí? Pero si no lo llegásemos a ocupar, después lo sacamos nomás. ¿Bien? Si es que alguien intentó identificar ese atributo. ¿Bien? ¿Qué más tiene la mascota? Según este párrafo, ¿qué datos tiene la mascota? Esto de aquí. Tiene un conocimiento, que es un decimal, ¿verdad? Fíjense, dice, cada vez que estudia, el conocimiento aumenta de 0,5 en 0,5. ¿Bien? Entonces necesitamos una variable acá que se llame decimal. Conocimiento. ¿Sí? Bien.
la profesión, ¿cierto? Sería string. Bien. Y acá miren, leamos este párrafo. Es una foto. Cada vez que estudia, 3 veces le da hambre. Y no seguirá estudiando hasta que coma. O sea, necesitamos ir también contando la cantidad de veces que la mascota ha estudiado. ¿Bien? Entonces le vamos a poner contador. Contador estudio. ¿Bien? Ahí. Yo creo que con esos atributos deberíamos completar toda la información que necesitamos. ¿Bien? Recuerden, ¿qué es lo que tiene la mascota? Constructores, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la última clase. Y aquí el constructor, recuerden que es con un control y espacio. Para este caso, vamos a ver que vamos a crear solamente ese constructor. El primero. El otro creo que el otro constructor va a estar de más porque no lo vamos a ocupar. ¿Bien? Porque no, la idea no es pasarle toda esa información a la mascota. ¿Bien? La idea es crearlo de una manera simple y la manera simple podría ser esta. ¿Bien? Ahora, el nombre de la mascota todavía está en... Tenemos que validarlo, ¿cierto? Que eso después lo vamos a hacer cuando hagamos las funcionalidades. ¿Bien? Tiene hambre. Por defecto se inicializa en falso. ¿Sí? En este caso la idea es que no tenga hambre cuando la creemos. ¿Bien? El peso. ¿Debería partir en 0 la mascota? No, porque dice que si pesa menos de 100 gramos, muere. Entonces el peso debería ser un peso mayor a 100. Entonces aquí lo vamos a inicializar el peso a... lo vamos a inicializar en 150 puede ser o 200. ¿Ven? Ahí. Cosa que la mascota pueda hacer algo. ¿Ven? Está viva. Por defecto queda en falso. ¿Qué queremos nosotros cuando la creemos? Que viva, ¿cierto? Por lo tanto, está viva, debería cambiar a... ¿Bien? Voy a dejarlo bien ordenadito ahí para que sea. Ahí. ¿Qué más? Acciones parten en 0, entonces no es necesario inicializarlo porque por defecto parten en 0. ¿Bien? La edad, lo mismo, o sea, parte en 0, no es necesario. Conocimiento, la idea es que no parta en null. La profesión, perdón, la profesión, conocimiento parte en 0. La profesión en este caso debería ser la primera profesión que tenemos acá, ¿cierto? Es mago, alcohólico, drogo, ¿cierto? Ahí. ¿Bien? El tema del reset, después lo vamos a hablar cuando... Aquí vamos a tener que hacer algo con este constructor, ¿bien? Para definir el nombre. Ahora, ese constructor solamente para este caso lo vamos a hacer. Los demás ejercicios pueden hacer los dos constructores, las otras guías. ¿Bien? Pues ahí están los constructores. ¿Qué viene a continuación? Habíamos hecho los getter and setter, ¿cierto? Y para hacer eso era clic derecho, insert code, y después era getter y setter. ¿Verdad? ¿Para qué servían los getter and setter? Para modificar o para sacar elementos, ¿cierto? Entonces vamos a acá, vamos a crearlos. Clic derecho entonces, insert code, getter and setter. ¿Bien? Y ahí como están todos estos atributos de acá, los marcamos todos aquí arribita y los generamos. ¿Bien?
Pinchamos ahí y se generan los métodos. ¿Bien? Aunque no los ocupemos, la idea es que estén ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo otro que necesitamos? El toString. Y el toString, ¿cómo se genera también? Con un control espacio. Ejemplo, escribo la palabra to, control espacio, para que me aparezca inmediatamente el método. ¿Bien? Recuerden que el método se borra completo. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer acá es declarar un string. Se va a llamar s. Return s, ¿verdad? Va a estar pendiente ese método, no lo vamos a hacer inmediatamente. La idea es poder hacer la lógica. ¿Bien? Y acá viene la lógica. ¿Bien? La lógica, ¿cuáles son las acciones de la mascota? Primero, comer. ¿Qué otra cosa? Estudiar y deporte, ¿cierto? Y la mascota la podemos también resetearla, ¿verdad? Esa es la lógica que vamos a tener que programar, ¿vale? Vamos a tener que programar toda esa lógica, ¿bien? Entonces, lo que vamos a tener que programar aquí son algunos métodos y vamos a tener que estudiar los casos. Obviamente, el primer caso va a ser el comer, que es como el más largo, ¿bien? De hecho, la mayoría de los métodos son largos, pero haciendo uno, ya los otros son más sencillos, ¿bien? Por ejemplo, vamos a leer el método que es comer. Mira. O sea, en realidad hay que leer todo el caso, pero mira. La mascota puede comer más de un alimento a la vez, pero siempre del mismo tipo. Por ejemplo, podríamos nosotros decirle a la función, te paso el pan y son 5 panes. O sea, debería recibir 2 parámetros. ¿Bien? Ahora, ¿qué más dice? Debe tener especial cuidado porque si la mascota llega a pesar más de 2 kilos o más de 2000 gramos, porque nosotros vamos a trabajar todo en gramos, si pesa más de 2000 gramos, muere automáticamente, impidiendo a los usuarios realizar las acciones hasta que sea reiniciada. Ahí está la acción que habíamos identificado. Sin embargo, la mascota puede bajar de peso, ¿cierto? Y esa es la otra funcionalidad. Hay 3 tipos de comidas que solamente puede comer la mascota y vamos a tener que validarlo en el programa después. ¿Bien? Dice que come, en este caso, pan, fideos y McDonald's. ¿Bien? Entonces, la idea obviamente es poder hacer la validación necesaria. ¿Bien? Que hay muchas maneras de poder hacerla. ¿Bien? La manera más fácil de entenderlo es preguntando si el tipo de alimento es pan, se hace algo. Si no, si es fideos, se hace algo. Y así sucesivamente. ¿Bien? La otra alternativa es hacer la validación en el programa. ¿Bien? Hay varios caminos. ¿Bien? Ahora, por lo tanto, en resumen, la mascota, para poder comer, él necesita recibir el tipo de comida y cuánta comida. ¿Vale? Y la mascota debería responder con un mensaje. Si comió, si murió, etc. ¿Bien? Entonces, primero, recuerden que la lógica toda es pública. Vamos a programarla para que la función devuelva un mensaje. La mascota, la idea es que responda a algo. ¿Bien? La función se va a llamar comer y vamos a recibir un tipo de dato que va a ser la comida. ¿Bien? Y además de eso, vamos a recibir la cantidad de comida. ¿Bien? Ahí. Eso es lo que vamos a necesitar. Recuerden que cuando retornamos un string, hacemos la misma técnica de abajito, del toString de abajo. Declaramos un string que se llame, no sé, pues, mensaje, abreviado. Y abajito retornamos el mensaje. ¿Bien? Ahí está. Ahí está la primera parte. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos la función, por ejemplo, ¿cómo funciona? En este caso dice,
Dice lo siguiente, dice pan 2. Entonces, ¿qué debería pasar? La mascota aumenta de peso, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer. Pero antes de hacer todo el proceso, la mascota primero tiene que estar viva, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Validar si está viva. ¿Bien? Entonces, básicamente acá es un if. Ahí está. Y preguntamos, no si tiene hambre, sino que preguntamos si está viva. ¿Bien? Y con un else. ¿Bien? Entonces estamos preguntando, si la mascota está viva, aquí le vamos a tener que poner un mensaje, ¿cierto? Y acá también, ¿verdad? Si no está viva, si no se cumple esa pregunta, ¿qué pasa con ese mensaje? Ha muerto, ¿cierto? Ponemos un salto de línea y llamamos al método de arriba, toString. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que cuando la mascota esté muerta, mandamos el mensaje que ha muerto y llamamos a esta función toString para que se muestre toda la información de la mascota. Porque dice que cuando muere hay que mostrar como un resumen, ¿verdad? La profesión con la que terminó, con todo el tema. ¿Bien? Bien, ahora, esa es la parte en caso de que la mascota esté muerta. Si la mascota está muerta, entra acá y el mensaje sería ese que está aquí. ¿Bien? ¿Qué pasa si la mascota está viva? ¿Qué habría que hacer ahora a continuación? Habría que evaluar cuál es el alimento que está recibiendo la mascota. ¿Bien? Y aquí es muy importante los métodos de la clase string. ¿Bien? Porque vamos a tener que comparar cadenas. ¿Bien? La otra alternativa es que recibamos un número. 1 pan, 2 fideos, 3 comida. McDonald's, perdón. Dentro del if que está viva, entonces vamos a tener que armar otro if. Bien, ahí. Un if. Y la pregunta que vamos a tener que hacer acá es que si el tipo de comida es igual, el de abajo para que sea más flexible, es igual a pan. Recuerden que esto es lo mismo que decir, o sea, el significado de eso, estamos preguntando eso, ¿cierto? Pero recuerden que eso no se puede hacer en Java, ¿bien? Esa es como la representación de este if, ¿bien? Si es pan, ¿qué pasa con el peso? Aumenta en cuánto, y nos fijamos en la tablita, ¿cierto? Aumenta 30 gramos, entonces más 30. Pero ojo, ¿qué pasa si son dos panes? ¿Cuánto aumenta? 60. Y si son 3 panes, a 90. ¿Qué faltaría entonces acá? Multiplicarlo por la cantidad que estamos recibiendo acá. ¿Ven? Lo otro que tiene la mascota también es que hay gastos. Hay que calcular los gastos. ¿Identificamos la variable gastos? No. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Inicializar la variable gastos. Por ejemplo, puede ser al final. Private int gastos. Bien. No se inicializa tampoco porque la idea es que gastos partan en 0. Habría que agregar entonces también en los setter and getter, como es 1 solamente, aquí. Bien. Control espacio. Y debería estar por ahí el get gastos. Control espacio. Y debería estar el set gastos. Bien. Se tiene que agregar el set and get. Bien. Entonces también, si comemos pan, gastos sería más igual. ¿Cuánto vale comer pan? 100. Y vamos a tener que también multiplicarlo por la cantidad, ¿cierto? Sería algo así. Ahí. ¿Cuántos me faltan? 2. Me faltan los fideos ahora, ¿verdad? Si come fideos, vamos a tener que hacer exactamente esa misma pregunta, pero con un else if. Y tabulamos. Si el tipo es igual a
si el tipo es igual a fideos, sería lo mismo, ¿cierto? Peso más igual 50 por cantidad y los gastos serían, para los fideos son 2.20, ¿cierto? Bien. ¿Cuánta comida me queda? Una. Entonces va un else. Bien. Aquí se asume que es la McDonald's, que el peso, ¿cuánto aumenta si es McDonald's? 100. Y los gastos serían 3.10. Ahí está el método. Bien. Ahora, cada vez que yo como, según el caso, recordando el caso, dice, cada vez que yo como, ¿qué pasa con las acciones? Aumentan. O sea, si yo como es una acción, ¿verdad? Entonces aquí, abajo de toda esta estructura de ese bloque, bien, aquí abajito, vamos a tener que hacer esto. Acciones más, para que vaya contando todas las acciones. O sea, si yo como una vez, una acción. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que evaluar acá? Supongamos que estoy en la acción 29. Dice que cada 6 acciones cumple un año y muere a los 5 años. O sea, ¿cuántas acciones se tienen que cumplir para que muera? 30. ¿Verdad? O sea, cada 6 acciones cumple un año, muere a los 5 años, son 30. Supongamos que está la acción número 29 y yo como. ¿Qué va a tener que validar acá? Que si las acciones llegan a ser 30, ¿qué pasa con la mascota? Bueno, tendría que hacer validar. Claro. Lo otro, que dice lo siguiente, miren. Voy a leer este párrafo de acá también para que lo puedan revisar. Miren, dice, cada vez que estudia 3 veces, le da hambre y no seguirá estudiando hasta que coma. O sea, si la mascota come, se le pasa el hambre, ¿o no? Entonces, por ejemplo, la variable tiene hambre, es un booleano, ¿cierto? Booleano, si es true, es porque tiene hambre. Si es falso, es porque no tiene hambre. Entonces, como estamos en el comer acá, esta variable tiene hambre, ¿qué tiene que pasar con ella? Es falso, ¿verdad? Si él come, se le quita el hambre, según lo que dice el caso. Por lo tanto, también lo que vamos a tener que hacer acá es que el contador de estudios que tiene la mascota, como tenemos que ir contando los estudios, también vamos a tener que decirle que sea 0, que se reinicie el contador de estudios. ¿Bien? Porque cada vez que él come, el contador no tiene hambre y vuelve a 0. ¿Bien? Voy a tratar de achicar un poquito para que se alcance. No creo que alcance toda la pantalla. Pero... Siguiendo, fíjense bien. Entonces tenemos un bloque que valida qué tipo de comida es. Después viene este bloque de acá que valida en caso de que se vayan cumpliendo algunas acciones según el caso. ¿Cuándo muere la mascota? ¿Muere cuando come o no? ¿Puede morir cuando come? ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? Si el peso sobrepasa ¿cuánto? Los 2.000 kilos. Perdón, 2.000 gramos. Ahí sí, ¿no? ¿Qué pasa acá? Deberíamos decirle que la variable que en un momento parte en verdadero, ahora pasa a falso. Y el mensaje que vamos a tener que colocar acá es: he muerto por sobrepeso. ¿Verdad? ¿Puede morir la mascota de otra forma? Sí. Cuando cumple los 5 años de edad o las 30 acciones.
son 30 acciones. Cada 6 acciones es un año. ¿Cierto? Podría Entonces, ser una, claro. puede ser por acción y la otra por año. Sí, puede ser de las dos formas, pero es más cómodo, encuentro yo, validarlo así. Si las acciones son 30, la idea es que el mensaje o está viva, vuelve a falso, y el mensaje para este caso sería: he muerto por vejez. Y lo que nos falta aquí arribita del if, debajo del contador de estudios, nos faltaría este mensaje, miren, MSG eso. Pongámonos en el siguiente caso. Si yo como pan, la idea es que se haga todo el proceso, ¿verdad? Se aumente el peso, etc. Y la idea es que el mensaje diga comiendo y el tipo sería pan. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que la mascota comió pan y murió, ¿verdad? Por lo tanto, si come pan y murió, la idea es que este mensaje se muestre, pero también se muestre esto. Ahora, como tenemos igual y igual, si tengo la variable comiendo pan aquí, y acá tenemos, se cumple que murió por sobrepeso, no va a decir comiendo pan, va a decir inmediatamente que murió. Entonces aquí le ponemos más igual y más igual para que se junte el mensaje en caso de que llegase a pasar ese error. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener que hacer entonces aquí? Mire, serían más igual y acá más igual. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo envío ese mensaje, la idea es que se muestre ese mensaje sí o sí. Entonces, y si pasa alguno de estos if, se va a juntar con lo anterior. ¿Bien? Entonces, para asegurarnos de eso, ponemos también aquí un salto de línea para que no quede todo pegado. ¿Bien? Le voy a poner pausa un poquito al video. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer el estudiar. ¿Vale? Porque miren, el deporte o hacer deporte es lo mismo que el comer. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. La diferencia es que el deporte no recibe cantidad. ¿Bien? Ya. Pero hagamos el estudiar. El estudiar entonces sería de la siguiente manera. Colocamos aquí el end function para que no... Va a ser de la misma temática. El método va a ser un string y se va a llamar estudiar y no recibe parámetros según el caso. Si ustedes analizan el caso, acá, por aquí está, lo único que dice es que él estudia, pero tiene que estudiar cuando está viva y cuando no tenga hambre, ¿verdad? Porque si tiene hambre no puede estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que declarar un string igual que lo que hicimos previamente en el ejercicio comer. ¿Y qué tenemos que preguntar primero entonces? Si la mascota está viva, ¿cierto? Si está viva, hacemos algo. Si no está viva, el mensaje es que lo mismo de acá, ¿cierto? Ahí. Si la mascota estudia, su conocimiento aumenta en 0,5. Siempre y cuando la mascota no tenga hambre. Si tiene hambre, no puede estudiar. ¿Verdad? ¿Cómo validamos eso entonces?
¿O simplemente ponemos ahí conocimiento más igual 0,5? No, pues, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Una pregunta. Dentro del... Si está viva, ya está viva. Pero vamos a tener que preguntar si la mascota tiene hambre. Si la mascota tiene hambre, ¿cuál sería el mensaje entonces? No puedo. Tengo hambre. Bien. Else. ¿Qué pasa si no tiene hambre? ¿Puede estudiar? Sí. Entonces, acá el conocimiento No es igual. más igual 0,5. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer aquí? Tenemos que contar la cantidad de veces que estudió. Entonces sería contador de estudios más. ¿Y qué pasa si el contador de estudios llega a 3? Si el contador de estudios llegase a ser 3, según lo que dice el caso nada más, ¿bien? ¿Qué hacemos? ¿No? Tiene que ser Según el caso que dice, lean el caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos ese párrafo? Cada vez que estudia 3 veces le da hambre. Entonces, tiene hambre. ¿Ven? Y aquí, abajito del if, mandamos el mensaje, o puede ser arriba, mejor para que no se confundan ahí. Aquí, el mensaje que nosotros enviamos acá es que la mascota diga que está estudiando. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles mensajes? Un mensaje que podría enviar la mascota es que si no se cumple, murió. El otro mensaje es que si está viva y tiene hambre, el mensaje va a ser: no puedo estudiar, tengo hambre. El otro mensaje es que si se cumple que está viva y no se cumple que tiene hambre, Vale, eso es lo que voy a... ¿vale? Bien. Bien. Y tenemos el estudiar, falta el ejercitar, falta el toString, que está pendiente. Bien. Y faltaría el resetear. Bien. El resetear lo vamos a hacer. El deporte va a quedar pendiente todavía. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear primero la función public string hacer deporte. Y esta función tiene que recibir el tipo de deporte que va a hacer, pues si es trotar, correr, etc. Hacemos eso y el contenido entonces este va a ser tarea. ¿Bien? No, va a ser un string este también. ¿Sí? Todo string. Bien.
El toString después también lo vamos a revisar. ¿Bien? Entonces son todos los métodos de lógica. El hacer deporte, que recibe el tipo de deporte, y obviamente van a tener que leer el caso para ejercitar, cuando muere, por qué muere, etcétera. Muy parecido al comer, que está acá arriba. ¿Bien? Y vamos a ver el reset ahora. De hecho, el reset, la idea es que lo ejecutemos acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren, vamos a copiar esto. En realidad vamos a tener que hacer toda la inicialización, en realidad. ¿Bien? Copiamos eso por mientras. Y en el reset, lo que vamos a tener que hacer es eso. ¿Sí o no? Resetear la mascota. Todo lo vamos a tener que resetear. Ejemplo, el peso es 200, está viva, vuelve a verdadero, la profesión vuelve a eso, pero aquí ¿qué vamos a tener que resetear también? Todo. Los gastos que tenía la mascota son 0. ¿Qué más? El conocimiento. El conocimiento también va a ser 0. ¿Está? El contador de estudio es igual 0. ¿Qué otra cosa? ¿Eso solamente, no? Vamos a ver. Las acciones, ¿verdad? La edad, si se fija, no la hemos ocupado todavía, así que puede que esté de mal la edad. Faltan solamente las acciones acá. Y las acciones igual a 0, ¿verdad? Pero acá tenemos que también hacer el nombre, ¿sí o no? Entonces el nombre vamos a tener que validarlo porque dice que el nombre, según el caso, dice esto, miren. No puede superar los 8 caracteres. ¿Bien? No puede superar los 8 caracteres. Claro, aquí habría que ocupar el punto len. O sea, si yo escribo un nombre que supera los 8 caracteres, error. ¿Bien? Entonces, obviamente aquí lo que vamos a tener que hacer es un booleano con un estado igual a true. ¿Bien? Ahí está. Y vamos a tener que hacer un while con el estado. ¿Bien? Ahí está. Y acá vamos a hacer esto. El nombre de la mascota va a ser igual a útil. Recuerden que tiene que estar creado el útil. Nombre de la mascota. ¿Qué tenemos que validar del nombre de la mascota? Que si es mayor a 8, error, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener que preguntar otra cosa. Vamos a tener que preguntar que si el nombre punto length, que indica el length, tamaño. Si el tamaño es menor a 8, ¿bien? Está bien, entonces la idea es que termine el ciclo.
Finalmente el mensaje va a ser vamos a explicar esto. Bien, este código de acá. ¿Cómo funciona este código? El reset. Miren, ¿cuánto vale el estado? True. Por ejemplo, ¿va a entrar al ciclo? Sí, porque es true. Voy a leer el nombre. ¿Qué pasa si el nombre elijo un nombre de 20 letras? Va a preguntar, ¿el tamaño es menor a 8? No, porque escribí 20 letras. No se cumple, se vuelve a preguntar. ¿Vale? O sea, va a estar ahí preguntando. ¿Qué pasa si el nombre es Pepe? Si yo leo Pepe, ingreso Pepe. Pepe.len, como tiene 4 letras, ¿es menor a 8? Sí. Entonces el estado pasa a falso. Entonces, como es falso, ya no se va a repetir el proceso. Y el mensaje que va a entregar es creando la mano. ¿Vale? Y ahí ya tenemos la primera parte, ¿bien? Que sería esa. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que podemos hacer ahora. Cuando esté listo eso, en Program, yo puedo crear una mascota acá. Por ejemplo, te voy a poner mascota Android igual a new mascota. Y yo puedo poner Android.reset. Entonces con esto, ¿verdad? Cuando lo ejecutemos me va a pedir el nombre de la mascota. Si yo escribo un nombre muy grande, me va a volver a pedir el nombre. Si yo escribo ese nombre, la mascota va a quedar con ese nombre especificado. ¿Bien? Entonces, hasta ahí estamos con el proceso. ¿Bien? Le pongo pausa al video, hacemos un pequeño break. ¿Bien? Vamos a crear el menú, pero este menú ya es especial. Este ejercicio en sí es especial, ¿verdad? Porque tiene hartas opciones, hartas validaciones. Entonces vamos a tener que revisar bien o entender más o menos la estructura que vamos a tener que armar, porque ¿cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros elijamos el menú, por ejemplo, lo tenía en una de las clases de acá, por ejemplo. La idea es esta. La idea es que nosotros, lo vamos a mostrar aquí primero. Bien. La idea es que primero parta con esto, ¿verdad? Si elegimos el nombre de la mascota, bien, tengamos ese menú, que ya sabemos más o menos, el día de ayer vimos el menú. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros seleccionemos la opción 1, que es comer, ¿verdad? La idea es que nos aparezca primero cuánta comida es la que queremos. Por ejemplo, una. Y después la idea es que mostremos qué tipo de comida es. 1, pan. 2, fideos. Y 3, McDonald's. Por ejemplo, si elegimos 2, la mascota va a decir comiendo fideos. ¿Vale? Y si comemos, no sé, 100 y comemos McDonald's, de ahí la mascota dice que comió, pero murió comiendo, ¿cierto? Adiós, aquí. Entonces, después eso es lo que hay que validar después de que no puede comer porque ya murió. ¿Bien? Entonces, vamos a explicar cómo poder hacer ese menú. ¿Bien? Ahora, necesitamos varias variables. ¿Bien? La primera variable que vamos a necesitar primero es la variable menú inicializada en nada. ¿Bien? La segunda variable que vamos a necesitar es una variable menú
de comida. También la vamos a inicializar en nada. ¿Bien? Coma. La otra variable es un menú de deporte. ¿Bien? También nada. También en nada. ¿Bien? Ponemos punto y coma, seguimos abajito para que para que quepa en la pantalla. Bien, ahí. Declaramos otra variable string acá. Le vamos a llamar a esta variable tipo de comida. Bien. Y tipo de deporte va a representar todo eso. Creo que esa era la única variable que faltaba. Déjenme revisar aquí. Tipo. Voy a poner aquí mejor. Necesitamos una variable, o las variables que, vamos a leer la opción del menú. Bien. Vamos a necesitar una variable que vamos a leer la opción de la comida. Y otra variable para la opción de deporte. Como son 3 menús los que vamos a tener que crear, necesitamos 3 variables. Bien. Por otra parte, también necesitamos un boolean que se va a llamar estado. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Bien? Ahora, lo primero que vamos a hacer también aquí es un util.print. ¿Bien? Aquí. Util.print. Y aquí vamos a poner la mascota que se llama Android. Reset. Se llama Pino, ¿no? Util. Parece que no copié todo. Déjenme revisar mi clase útil. Sí, lo que pasa es que yo no copié todo el método. Me faltaron los print a mí. ¿Bien? A usted debería funcionar, ¿cierto? ¿Sí? Esto me falta. Ahí, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Estamos reseteando la mascota que para la primera parte es, en realidad la estamos creando, ¿verdad? Cuando parte el proyecto, la idea es que se ejecute este método para que la mascota se cree con toda la información. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que hace el reset aparte? Pregunta por el nombre de la mascota. ¿Bien? Y ahora armamos el menú. Menú. El menú más igual mascota comer. Voy a checar un poquito el código ahí. Comer, hacer deporte, estudiar, reset, información, salir. Ah, me faltó la otra opción aquí que diga
Eso. El otro menú que vamos a crear tiene que ver con el menú de la comida. Y el menú de la comida sería así, más simple. Uno, pan. El otro puede ser, se puede haber hecho en la misma línea aquí, 2 fideos, \n, 3 y así. ¿Ven? Pero lo vamos a hacer hacia abajo para que 2 fideos y 3 y el otro menú es el del deporte. Y el menú del deporte más igual sería 1 trotar. Dos correr. Y 3 perseguir autos. Bien, recuerden que el menú del deporte falta hacer el método del deporte, ¿verdad? No sé. Y el toString también falta. Entonces, hasta ahí tenemos toda la estructura del menú, tanto de la mascota como el menú de la comida y el menú del deporte. ¿Ven? Ahí está. Subo un poquito para que me imagino que el menú está listo. Lo dejo ahí. ¿Ven? Y aquí viene la construcción del menú, ¿cierto? Ahí está, ¿ven? ¿Qué vamos a tener que hacer con este ciclo infinito? La opción menú, vamos a leer el menú, ¿cierto? ¿Qué estamos generando ahí? El menú global, ¿cierto? Va a aparecer el menú global en donde yo elijo una opción de 1 a 6 y ese numerito de 1 a 6 se va a guardar en esta variable que se va a llamar opmenú. ¿Qué viene a continuación? Vamos a tener que hacer un switch para evaluar los 6 casos, pero en este caso vamos a evaluar el primero, que es el comer, y vamos a evaluar el caso de salir. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá hacemos lo siguiente. Hay que hacer un switch, que sería así. ¿Bien? Con el opmenú abrimos llave y cerramos llaves. Y aquí van los 6 casos. Case 1, break. Case 2, break. Case 3, break. Case 4, break. Case 5, lo mismo. Y finalmente el case 6,
que sería system.exit 0, ¿verdad? Ahí están los 6 casos. Bien, así se tendría que construir el menú. Bien, entonces ahí lo voy a poner pausa un poquito para que una vez que tenemos los 5 casos, vamos a hacer el caso más tedioso, que es el caso 1. Bien, y el caso 1 es el siguiente. Miren, pinchamos aquí en donde dice caso 1 break. Ahí entre caso 1 y break, ahí damos un enter. Ahí. Bien, lo dejamos así. ¿Qué deberíamos hacer acá entonces primero? Leer la cantidad. No sé si declaramos cantidad. Sí. No. Aquí arribita, miren. Arribita donde declaramos las opciones, vamos a poner cantidad. ¿Vale? Ahí. Donde declaramos la opción menú, opción comida, opción deporte, cantidad. ¿Bien? Entonces, ahí, cantidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto, miren. Cantidad. Y aquí le vamos a poner útil.leer int. Y aquí el mensaje que va a decir: ¿cuánta comida es? Bien, preguntamos por la cantidad de comida. O al principio puede ser ese, o después, miren. Y lo otro que vamos a leer es el sí, nos lo vamos a dejar acá. ¿Qué vamos a leer a continuación? Tenemos que mostrar el menú. Bien. Pero el menú lo vamos a tener que hacer así, miren. Estado. Recuerden que declaramos un booleano que se llamaba estado. Lo vamos a definir en true. ¿Vale? Y aquí hacemos un ciclo infinito. La idea es validar 1, 2 o 3. Ahí. Y dentro de este while vamos a tener que hacer otro switch para el menú del pan, de los fideos y el McDonald's. ¿Bien? Por ejemplo, switch, abro llave y cierro llave, y le ponemos, en este caso, aquí adentro del, vamos a leer una opción comida igual a ¿y qué menú le vamos a pasar aquí? El menú de la comida. Y aquí lo mismo. ¿Cuántos casos tenemos para el menú de la comida? 3. Bien, ahí está. Ojo, estamos en el caso 1. Ahí está el caso 1. ¿Qué es lo que tiene el caso 1 entonces? Leemos la cantidad de comida. Después leemos 1, 2 o 3, que va a ser la opción de la comida. Si la comida es 1, ¿qué hacemos aquí? Lo siguiente. Y aquí le pasamos directamente pan.
y estado va a ser igual a falso para que salga del ciclo. Porque ¿qué pasa si muestro el menú 1, 2 y 3 y escribo un 8, un 9, un 10? La idea es que quede ahí infinitamente hasta que ingresemos una de las tres opciones. En el caso 2 sería lo mismo, copiar, pegar. Pero aquí le pasamos fideos. Bien. Y el caso 3 lo mismo, pero aquí le pasamos una McDonald's. Bien. Entonces por eso es medio complicado la primera parte, que es el caso 1. Bien. El caso 2 queda pendiente porque es como la misma estructura. La diferencia es que acá sería la opción de deporte. Bien. Que hay que leer. El caso 3, que era el estudiar, ese es un poquito más simple porque el caso 3 ustedes van a tener que hacer esto. Útil.print android.estudiar. Y en el caso 4, que era resetear, se coloca útil.print android.reset. Bien, ahí. Ahí sí. Entonces, este es el end switch, por si acaso, si alguien pregunta por esa llave, es el end switch. Y esta llave es el end while. Bien. Y ahí habría que ejecutarlo para ver si es que parte bien el tema. Pepe se va a llamar la mascota, entonces creando la mascota dice, y ahí está el menú. Bien, ahí está el menú. Entonces si yo estudio 3 veces, estudio una vez, dice estudiando, estudio otra vez, estudiando, estudio otra vez, dice que está estudiando, estudio otra vez, me dice que no puede porque tiene hambre. ¿Vale? Si comemos, la comida ¿cuánto va a ser? Va a ser, por ejemplo, ¿cuánta comida es? Una. Le vamos a decir que es una McDonald's. Dice comiendo McDonald's. Si volvemos a estudiar, ¿podemos seguir estudiando ahora? Sí. Bien. Voy a seguir estudiando. Voy a seguir estudiando. Bien. Y si quiero volver a estudiar, no puedo. Bien. Eso es lo que hasta el momento tenemos. No podemos mostrar la información de la mascota porque falta el toString. Bien. Ni tampoco podemos solamente resetearla, que sería el mismo proceso. Se va a llamar ahora así la mascota. Bien. Y ya está. ¿Vale? Entonces ese es el proceso que le ponemos pausa al video. Vamos a ir a la mascota y vamos a colocar aquí en el toString, acá está, que estaba pendiente. Antes de hacer todo el tema del detalle de la mascota, tenemos que calcular la profesión, porque la profesión como parte como vago, ¿cierto? Pero dependiendo del conocimiento, la profesión tiene que ir cambiando, ¿verdad? Y básicamente acá, esa forma vamos a tener que hacerla acá. Bien. Lo que nos faltó en el estudiar, dice que es 15 si estudias luz, pero no lo vamos a hacer. ¿Bien? Ahora, estas son las profesiones en base al conocimiento. Si está entre 0 y 1, es eso. Si está entre mayor a 1 y menor o igual a 3, es. Claro, un if anidado. Aquí lo primero que vamos a tener que hacer es un if anidado para calcular. Lo que vamos a hacer aquí es calcular qué profesión tiene la mascota.
Entonces hacemos un if primero, preguntando por el conocimiento de la mascota. Si es mayor o igual a 0 y conocimiento es menor o igual a 1, entonces la profesión va a ser vago, alcohólico y drogo. Un if anidado después, ¿cierto? Else if. Y seguimos con ese, entre mayor a 1 y menor que 3. Else if. Y tabulamos. ¿Bien? La misma pregunta, pero ahora preguntamos esto. Si conocimiento es mayor que 1 y conocimiento es menor que o igual a 3, ¿cuál es la profesión acá? Estudiante de básica. Else if. Y tabulan. Entre mayor que 3 y menor que 5. Menor o igual a 5, ¿sí? La profesión es estudiante de media. Else if. Nuevamente. Entre 5 y 7, ¿cierto? Mayor a 5 y conocimiento menor que 7. Profesión estudiantes universitario. Else if. Entre 7 y 9. ¿Qué es un verdadero profesional? Le vamos a poner profesional. Else if. Entre 9 y 9,9. Mayor que 9 y menor o igual a 9,9. Después un else. Y después un else, ¿cierto? No, sorry. Ahí, ¿cierto? Eso es solamente para calcular la profesión. Ahora viene la información de la mascota, que sería S más igual y ahí va mostrando toda la información para abajo, ¿cierto?
No sé cuánta información tiene, voy a poner toda eso. ¿Bien? ¿Qué tiene la mascota? Tiene un nombre. Anotamos al tiro la profesión. ¿Qué le sería acá? ¿Qué más tienen? El estado de la mascota, viva o muerta. Entonces aquí, recuerden, cuando uno muestra un booleano, la idea es no decir true o false, ¿vale? Entonces lo que se debe hacer aquí es esto, miren, entre paréntesis se pone la variable está viva, abro pregunta, así, le ponemos que la mascota vive, y acá muerta. El peso, que también es importante, creo yo. La edad, que la edad va a ser así, miren. Las acciones partido por 6, ¿verdad? Y ahí sacamos la edad del tipo. ¿Qué más podríamos mostrar de la mascota? Si tiene hambre o no. Le vamos a poner aquí hambrienta. Lo mismo que con él está viva. ¿Y qué más podríamos mostrar? A ver. El nombre, si está viva, el peso. Yo creo que con eso está bien, pues, ¿no? Entonces estos están de más. Entonces ahora podemos ver esto, miren. Cuando lo ejecutemos, la mascota se llama Juan. ¿Bien? No hay ningún Juan acá, ¿cierto? Le vamos a poner aquí 5. Ah, me falta llamarlo. Después lo llamamos acá, miren. Ejercicio 5. Util.print android.toString. Eso es lo que hay que hacer ahí. Voy a ir de nuevo a la mascota si alguien está copiando el string. Entonces la mascota se va a llamar Pepe nuevamente. Opción 5. Y ahí está la información de la mascota. ¿Ven? Esto de acá es un if. Que si está verdadero, se ejecuta ese. Si está falso, se ejecuta todo. El de acá, él está viva, lo mismo. ¿Ven? Como viva es true, entonces la idea es que diga ahí que viva. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar eso. Miren, por ejemplo, dice que no está hambrienta. No. Entonces ahora le vamos a decir estudiar, estudiar, estudiar. Si vemos la información ahora, dice que está hambrienta. Sí, ¿verdad? Vamos a matar a la mascota entonces ahora. Voy a comer 100 McDonald's. ¿Bien? Ahí. ¿Vale? Cerramos el video.